Muy buenas tardes. En este presente videos hablaremos sobre dos tipos de celda, la celda voltaica, que también nos puedes llamar celda gálvica, y la celda electrólica. Estamos integrados en un grupo donde los integrantes del grupo es Jania Yulivet Roblero Ángel, Isaac Guadalupe López López, María Dolores López Morales, Lisbeth de Lesma Gordillo y su servidora Rubicela Martínez Epitacio. La celda gálvica es aquella celda donde se almacena energía. En esta, las reacciones en los electrodos ocurren espontáneamente y producen un flujo de electrones desde el cátodo al ánodo a través de circuitos desde el externo conductor. Dicho flujo de electrones genera una potencial electrólicos que pueden ser medidos experimentales. Un ejemplo es la celda gálvica que puede verse en la figura debajo. Un electrodo de cobre está sumergido en un recipiente que contiene sulfato de cobre y electrón de zinc. Este sumergido en otro recipiente. Son celdas voltaicas, pues en sí que también se conoce como celdas galvánicas, que estos son celdas electroquímicas en las cuales las reacciones es espontánea de dióxidos, reducción, produce energía eléctrica. Esto es lo que nos lleva a producir lo que es la energía eléctrica. También estos dos son las semi-reacciones. Están separadas por lo que es la fuerza que se produce, la transferencia electrónica, mediante el paso de los electrones por un circuito extremo. Así se obtiene energía eléctrica utilizando las celdas voltaicas. Las pilas secas que comúnmente conocemos, que utilizamos diarios, que colocamos en radios, en videojuegos, en flash, en fotografías, etcétera, en controles. También las baterías de los automóviles son muy importantes y lo son también. Bueno, pequeñas características de lo que son las celdas voltaicas. Podría ser un dispositivo para reproducir la energía eléctrica a partir de una reacción redox. La principal característica de las celdas voltaicas es la pared porosa, que se separa de las soluciones de iones, evitando que éstas se mezclen. También otro precance serían lo que es los dispositivos en exceso de iones tendrán que ser positivamente, ya que para mantener la neutralización electrónica necesario de iones negativos y positivos. Al mismo tiempo lo han emiceldado de que cada consumidor es de iones. También para satisfacer lo que es la pared porosa es importante la neutralización eléctrica de ambas hemiceldas. Los tipos de celdas comunes son como las pilas y el acumulador de plomo. Un poco sobre los mecanismos de esta acción. Es una celda voltaica. Aprovecha a la electricidad de la reducción química espontánea para encender una pequeña lámpara, es decir, convertir energía potencial química en energía eléctrica. Las tiradas de zinc y puede ser cobre con zinc dentro de disoluciones de ácido sulfúrico díluco y sulfato de cobre. Actualmente, o podemos decir que como actúan ellos con electrodos, el derecho a actuar como cátodo y izquierdo como ánodo. También el puente salido es cloruro de potasio, permite a los electrones fluir entre
entre ellos y las cubetas puede decirse que se mezclan las disoluciones cuando el circuito entre los dos sistemas completo se muestra, ¿cómo se dice?, en la reacción que genera entre estos una pequeña corriente. Bueno, les voy a hablar sobre la electrolítica. Eh, es una cuba o celda electrolítica bueno, es una celda electroquímica en la que ocurre una electrólisis. Eh, que la ubicación de los componentes de la pila electrolítica es diferente a la de una pila galvánica. Eh, la electrólisis es el proceso donde se emplea una determinada cantidad de energía eléctrica, haciéndola pasar a través de una sustancia en solución fundida, eh, ocasionando en ella cambios químicos. La electrólisis se lleva a cabo en un dispositivo conocido como celda electrolítica. Bueno, algunas características son que los dos electrodos están en el mismo compartimiento. Otra que hay una solo electrolito y otra que son concentraciones y presiones diferentes de las estándar. Sus componentes son 5 bueno, para empezar, la celda. ¿Qué es la celda? Bueno, es un depósito donde ocurre o no se lleva a cabo la electrólisis. Electrolito. Bueno, el electrolito es la sustancia capaz de descomponerse por efecto de la corriente eléctrica. Esto ocurre con aquellos compuestos iónicos o covalentes que en solución o fundidos se disocian en iones y conducen la corriente eléctrica. El electrolito siempre va dentro de la celda o cuba electrolítica. Otro de los componentes es el ánodo. Es el electrodo que saca electrones de la solución electrolítica y es donde ocurre la oxidación. Su carga es positiva. Otro de los componentes es el cátodo, que es el electrodo que lleva electrones a la solución electrolítica o electrolito, y es donde ocurre la reducción. Su carga del cátodo es negativa. La fuente de energía. Bueno, la fuente de energía son los procesos electrolitos que se usan generadores de corrientes que son continuas, como son las baterías o pilas conectadas que están en serie, con la finalidad que no produzcan sobrecargas. El electrodo. Bueno, el electrodo son barras o placas generalmente metálicas que al estar en contacto con el electrolito logran que éste entre en reacción, puesto que son los terminales de los bordes de una batería o acumulador de corriente continua. Bueno, están del electrodo están los activos, que es cuando, bueno, además de conducir la corriente eléctrica, reaccionan participando en el proceso y por lo tanto sufren cambios químicos durante el proceso. Y están los inertes, que son, bueno, su única función es conducir la corriente eléctrica, reaccionan participando en el proceso y por lo tanto sufren cambios químicos durante el proceso. Bueno, esto es sobre electrolítica. Una celda electrólica es una celda electroquímica que sufre una reacción de redox cuando se aplica energía eléctrica. Ejemplo de importancia de los electrolitos
que son descomposiciones de agua de un hidrógeno y oxígeno, y bauxita, el aluminio y otros productos químicos, galvanizando por ejemplo el cobre, la plata, el zinc, el cobre, etc. La celda electrólica se aplica potencial electrólico externo y su fuerza ocurre en una reacción de redox no espontánea. La reducción ocurre en un catado y la oxidación en un anado. Es igual que una pila. La celda electrólica, el catado es negativo y el anado es positivo, que se revé en las pilas. La celda electrólica viene a ser el contenedor de las soluciones electrólicas. Se caracteriza por ser resistencia al ataque de la solución, fuerza mecánica para soportar las cargas, solución electrólica y temperatura a usar determina el material de construcción. Material de fabricación: el hierro con revestimiento de brea, plomo y acero. Viendo los trabajos que realizó el Hubert David sobre los electrolisis de metales en 1834, Michael Faraday inició el estudio sobre la conducción eléctrica de las soluciones acuosas de las sales. Faraday llamó aniones a los iones que se mueven hacia el anado y cationes a los que se mueven hacia el catado, y una solución que produce la corriente y los electrolitos. Una celda electrolítica tiene tres componentes: un electrolito y dos electrodos, un cátodo y un ánodo. El electrolito es por lo general una solución de agua y otros disolventes en el que se disuelven iones. Sales difundidas tales como cloruro de sodio también son electrolitos. Cuando asociamos un voltaje externo aplicado con los electrodos, los iones en electrolitos son atraídos con un electrodo con cargas opuestas. Las cargas de transferencia, llamadas corriente gálvicas o redox, que pueden tener lugar en la reacción. Solo una potencia de eléctricos externos, es decir, voltaje, con la polaridad correcta y suficiente magnitud de solución. La energía eléctrica proporciona puede producir una reacción química que no se producirá de forma espontánea a otra manera. Por lo contrario, una celda gálvica convierte la energía química en energía eléctrica mediante el uso de reacciones químicas espontáneas que tienen lugar en los electrodos. Cada celda gálvica tiene su propia característica de voltaje. Liberan energía de transferencia a electrones desde un electrón a otro. Una celda gálvica sencilla consistirá solamente en un electrolito y dos electrones diferentes. La celda gálvica también se puede hacer mediante la conexión de dos medidas celdas, cada una con sus propios electrones y electrolitos. Bueno, en este video vamos a hablar sobre la diferencia de la celda voltaica y la celda electrolítica. Bueno, la celda voltaica, la diferencia es que aprovecha la electricidad de la reacción química espontánea
que sirve para encender una lamparita, es decir, que convierte energía potencial química en energía eléctrica. Que eso produce la energía eléctrica y eso es lo que aprovecha. En diferencia de mientras tanto que la celda electrolítica nos habla de que ella usa los electrodos conectados a un hilo. También produce la energía, pero por medio de la materia zinc y lo que es el cobre. Donde lo introduce es a un externo de la batería, digamos que de una lámpara, y lo que hace es que el proceso consuma la energía de la pila, forzando un proceso de energía de la batería. Esas son las diferencias que hay entre los dos, que la voltaica produce la energía también y la electrolítica también, pero por medio de zinc y lo que es el cobre. Hola, muy buenas noches. Yo les voy a dar un breve resumen de lo que es una celda voltaica y las celdas electrolíticas. Bueno, en primer lugar, como dije, las celdas voltaicas son las celdas voltaicas son las que se relacionan espontáneamente. Como han dicho anteriormente mis compañeros, es algo extemporáneo, es una reacción extemporánea que reacciona en base de óxido-reducción, produce energía eléctrica, los dos por separaciones separadas. Por la fuerza que se produce a la transferencia eléctrica mediante el paso de electrones en un circuito externo, así se obtiene energía eléctrica. Es posible que las celdas voltaicas las encontremos en pilas secas comúnmente, así como las que empleamos para las radios, los juguetes, los flashes fotográficos, etc. Las baterías también de los automóviles también son celdas voltaicas. Una parte de las características de las celdas voltaicas son que son dispositivos que producen energía eléctrica a partir de una reacción de redox. La principal característica de las celdas voltaica es la pared porosa que separa dos soluciones evitando que se mezclen. La pared es porosa para los iones que atraviesan y la hemicelda de ánodo adquiere un acceso de iones de zinc positivos. Para mantener una neutralidad eléctrica necesita iones negativos. Al mismo tiempo, la hemicelda del cátodo consume iones de cobre. Para mantener la neutralidad, debe eliminar los iones negativos. De esa manera, podría decirse que podría ser cuando aventamos una basurita a una malla y esa atraviesa. Por eso, ese es un breve ejemplo. Ahora voy a explicar las celdas electrolíticas. En las celdas que les llaman electroquímicas, pueden ver las reacciones tanto espontáneas como no espontáneas. En el primer caso podría ser las que se llaman voltaicas. Y por otro lado, cuando la reacción no es espontánea, sino que se debe invertir energía eléctrica en este caso, se les llama electrolíticas. Las celdas electrolíticas resultan como se pretende producir una diferencia de potencial mediante dos pares de redox.
El oxidante de un par y un reductor del otro, que no reaccionan de forma natural. Eso quiere decir que si no tiene una especie oxidada, pues como el hierro oxidada, pues no reaccionan de forma natural. Esto quiere decir que es como si se tiene una especie oxidada como el hierro, se quiere hacer reaccionar con una especie reducida como el cobre metálico, la reacción no será espontánea. Para que se lleve a cabo la reacción, se debe añadir la fuerza electromotriz, la diferencia de voltajes, para forzar la reacción. Para darse el caso, en cierta reacción no se lleva a cabo hasta que las disoluciones se coloquen en medio de ácidos, por ejemplo, o bien hasta se introduzca calor. Esto no implica que no sean reacciones espontáneas. Puede simplemente convertirse en cinéticamente. La reacción es demasiado lenta y debe agregarse en un catalizador o aceleración de reacción. En este caso, pues las celdas electrolíticas no son espontáneas, y las celdas voltaicas, siempre las confundo, sí son espontáneas, porque recurren de paredes porosas, y en cambio, pues las celdas electrolíticas no. Ellas se apoyan más en lo que es la energía